Bueno, ahora vamos a comenzar explicando un poquito del trazo con pluma, ¿no? Con plumilla, que ya es ahora sí los vectores. ¿Qué son los vectores? Son números, operaciones matemáticas que van generando ciertos nodos, ¿no? Y al final generan líneas para crear un polígono o imágenes, ¿no? Ya habíamos explicado un poco que la diferencia de Illustrator con Photoshop es justo que la definición de la imagen o de los trazos dentro de este programa, dentro de Illustrator, no se pierden a comparación de Photoshop, porque en Photoshop se trabaja sobre mapa de bits, ¿no? Que son los píxeles. Entonces se determina cierta cantidad de píxeles, digámoslo, imaginemos que tenemos un cuadrado de, no sé, 20 por 20 centímetros, ¿no? Entonces tenemos ese cuadrado y dentro de ese cuadrado está la imagen. Si nosotros dentro de Photoshop crecemos esa imagen, lo que va a ocurrir es como en las fotografías, que se revienta el grano, ¿no? Se pixelea mientras más grande lo vayamos haciendo, se pierde nitidez, ¿no? Se pierden los detalles y se van viendo cuadritos, ¿no? Esos son los píxeles. Y dentro de este programa, mientras estemos trabajando aquí, no se va a pixelear nada, porque justo todas estas operaciones matemáticas y estas líneas se van creciendo de manera proporcional o disminuyendo, ¿no? De tal modo que nunca se va a distorsionar hasta que exportemos la imagen, ¿no? Hasta que la saquemos como JPG o PNG tal vez. Hasta ese momento es que la imagen pueda que se distorsione, ¿no? Pero mientras estemos trabajando en este programa no se va a distorsionar. Entonces, bueno, ya explicado esto, vamos ahora sí a comenzar con la herramienta de la pluma. Y esa herramienta la encontramos dentro del panel, ¿no? Del panel de herramientas. Está aquí, es esta plumita. Y entonces hay dos opciones para activarla. Uno, directamente en esta barra le presionamos y ya la tenemos activada. Y la otra opción es con la letra P del teclado, ¿no? En caso de que no se pueda, no se preocupen, directamente en la barra de herramientas se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, yo ya la tengo activada. Cuando sé que ya la tengo activada es porque me va a aparecer en el cursor esta plumita, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir trazando. ¿Y cómo empiezo a trazar? Primero, a ver, me voy a regresar un poco, disculpen. Primero me voy a asegurar de que tenga color mi línea, ¿no? En este caso yo ya tengo color, ¿no? En el trazo. Entonces aquí selecciono el color, doble clic, selecciono el trazo y ahí está, ¿no? No necesitamos ahorita relleno porque solamente vamos a crear líneas para esta práctica, ¿no? Entonces, bueno, yo ya tengo mi contorno. Ahora sí selecciono la pluma o ya saben, presionando la tecla P del teclado y entonces vamos a crear el trazo. ¿Cómo lo creo? Voy a dar un clic sobre la mesa de trabajo y suelto, clic, suelto. Y entonces me voy a desplazar. Si se dan cuenta, en este caso yo solamente me estoy desplazando, no estoy apretando mouse ni nada, ¿ok? Entonces yo me desplazo hacia donde quiero que se cree la línea y hay dos opciones. Una opción es crear la línea en el ángulo que yo quiera, que solamente es desplazarme y, por ejemplo, yo la quiero aquí, ahí quiero que termine, entonces voy a dar clic y voy a soltar, ¿ok? Clic y suelto. Y entonces ahí ya se generó. Y la otra opción es, empiezo creando mi línea, ya saben, clic, suelto. Entonces me voy a desplazar y voy a presionar la tecla Shift. ¿Para qué me va a servir esto? Para que la línea se cree de manera recta, ¿no? En este caso horizontal, pero bien podría ser, ya saben, cada 45 grados. Entonces voy a presionar mi tecla Shift y en este caso ya se está creando de manera horizontal, ¿no? Si yo me desplazara, por ejemplo, para arriba, se crea solamente cada 45 grados, ¿no? Entonces, bueno, yo la quiero aquí de manera horizontal, pero recta. Entonces, sin soltar Shift, me desplazo y donde yo quiera que termine la línea, voy a dar clic, voy a soltar el clic y por último voy a soltar Shift, ¿ok? Entonces, bueno, yo quiero que aquí termine mi línea, voy a dar clic, suelto, Shift, suelto,
¿ok? Entonces ahí ya la tenemos. Entonces ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero una curva aquí, ¿no? Entonces yo me sigo, por ejemplo, aquí, puede ser acá, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? En este caso voy a crear una línea curva aquí. Entonces me desplazo sin apretar nada, ¿ok? Solamente moviendo el cursor. Y entonces ahora lo que voy a hacer es mantener el clic sostenido, ¿ok? Entonces voy a dar clic sostenido y me voy a desplazar, ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿ok? Entonces, clic sostenido, en este caso voy a crear la curva acá, entonces desplazo hacia arriba. Y si se dan cuenta, estos nodos y estas anclas se crean como unas líneas, ¿no? Eso indica un poco la dirección. Entonces, ¿cómo hago para que estas líneas no sean enormes? Voy a presionar la tecla Alt y no la voy a soltar, ¿ok? Entonces, mantengo Alt y se dan cuenta, esta línea ya la puedo hacer más pequeña, ¿no? Y entonces, ¿eso que me ayuda? Un poco a direccionarlo y por otro lado a que no sea tan estorboso, ¿ok? Entonces, aquí ya lo tengo. ¿Y qué hago? Mantengo presionado Alt, ¿eh? Entonces, donde yo ya quiero que termine mi curva, ahí yo suelto el clic. Por último, suelto Alt. Y si se dan cuenta, si yo continúo o muevo el cursor sin presionar nada, en automático se genera una curva, ¿no? Como que lo hace por inercia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Si en este caso yo quisiera una línea, ya sea curva, recta o lo que sea, pero que no es lo que me está marcando, ¿qué es lo que hago? Me voy en el punto donde termina este trazo, que es este cuadrito, y presiono la tecla Alt y clic, ¿ok? Entonces doy Alt, clic y ahí está. Digamos que en el momento en que yo presiono Alt y clic, se cierra ese trazo y entonces puedo crear un trazo o un vector completamente nuevo, ¿no? Entonces yo me voy a desplazar y voy a generar otra curva, pero esta vez al revés, ¿no? Hacia abajo. Entonces me estoy desplazando sin presionar el mouse, ¿va? Entonces yo, por ejemplo, quiero que aquí esté la curva. Entonces voy a dar clic sostenido y me voy a desplazar hacia abajo, ¿va? Entonces clic sostenido, me desplazo hacia abajo y si quiero que esta línea que estoy jalando no se vea tan larga, voy a presionar la tecla Alt. ¿Ok? Entonces ahí quedó. ¿Se dan cuenta? Digamos que la línea curva ya no se mueve, sino que estos son los únicos que se mueven, ¿no? Estas líneas imaginarias. Entonces yo en ese momento, digamos, yo ahí yo lo quiero. Entonces voy a soltar el mouse o el clic y por último Alt, ¿no? Entonces suelto clic, suelto Alt y ¿qué pasa? Vuelve a ocurrir lo mismo. Como que se genera otra línea igual, ¿no? En automático. Yo no quiero que se genere eso porque quiero crear una línea recta. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a darle, me regreso al punto final, voy a presionar Alt y después clic, ¿no? Entonces, Alt, clic y ahí ya cerré. Y ya puedo crear la línea. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Yo podría crear la línea por acá, por acá, por acá, pero si quiero que salga recta, por ejemplo, hacia arriba, vertical, mantengo presionado Shift, ¿ok? Y ahí lo tengo. Y entonces yo, por ejemplo, quiero que llegue hasta aquí la línea, entonces voy a presionar clic y luego suelto el Shift, ¿ok? Entonces clic, Shift y ahí lo tengo, ¿ok? Y por ejemplo acá podría seguir creando las líneas. Voy a cerrar este vector, ¿no? Para crear, digamos, un polígono irregular. Entonces lo voy a cerrar en línea recta, ya nada más para que vean cómo se cierra. Entonces, ¿cómo lo cierro? Me voy directo hacia el primer nodo que creamos y me tiene que aparecer un circulito a un costado. ¿Se dan cuenta? Ahí está. O sea, ahí yo ya sé que está cerrando el polígono. ¿Va? Entonces, ahí ya tengo un polígono irregular. Muy extraño, pero ahí está, ¿no? Y este puede tener contorno o puede tener relleno, ¿no? O ambas cosas. Entonces, ¿cómo hago para ponerle contorno? Digo, relleno, perdón. En este caso lo selecciono,
ya saben, me voy a la barra de herramientas, en los cuadritos que tengo al final, y donde están los colores, invierto las flechitas, ¿no? Le doy clic y en automático ahí ya se invirtió. Si quisiera que tuviera contorno y relleno, doy doble clic sobre el trazo y entonces ahí ya puedo seleccionar. Voy a poner un color que no se parezca en nada. Ahí ya lo tengo. Acá. ¿Va? Y ya saben, puedo modificar el trazo, puedo modificar el acabado del trazo. Ahí puedo ir jugando con esos detalles, ¿no? Incluso puedo modificar el contorno, ¿no? O tal vez el grosor, ¿no? Que vaya variando. Podría ponerlo en básico para que se note un poquito más, que hay un contraste, ¿no? Como este que es de gotita. Entonces aquí puedo jugar mucho con esos elementos. Ahora, este trazo yo podría editarlo, ¿no? Voy a crear un nuevo trazo para hacer el ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso yo voy a crear un vector, selecciono la herramienta de pluma, ya saben, activando con la letra P del teclado y si no directamente acá. Entonces voy a crear un polígono, en este caso un triángulo, y ahí lo tengo, ¿va? Entonces, ¿cómo puedo hacer para modificarlo? Y para agregarle o quitarle algunos nodos, ¿no? Tengo activada la pluma y puedo directamente irle apretando sobre la línea para crear nuevos nodos, ¿no? Es importante que esté activado la plumilla y también seleccionada la figura que quiero modificar, ¿no? Entonces, acuérdense que la herramienta de seleccionar es con la flechita que tenemos aquí en la izquierda, en la esquina superior izquierda, sino con la letra V del teclado. Entonces ahí yo puedo seleccionar lo que quiero modificar. Aquí se va a ver como un cuadrado de que está seleccionado, ¿no? Entonces selecciono la letra P o directamente aquí la plumita. Y se dan cuenta, si me posiciono sobre la línea, me aparece la plumilla más un signo de más. Eso quiere decir que puedo crear los nodos, ¿no? Entonces ahí me coloco y ya los puedo crear, ¿no? En este caso, acá también, por ejemplo. Y ahora no solamente quiero crearlos, sino que también quiero moverlos. ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a seleccionar la herramienta de selección directa, que es la flechita que está a un costado de la inicial, o directamente con la tecla del teclado A. ¿Ok? Entonces, ya tengo seleccionada esa herramienta. Ahora voy a presionar sobre alguno de los nodos que quiero modificar y con clic sostenido los voy a desplazar hacia donde quiero que llegue, ¿no? En este caso va a ser este. Y lo voy a desplazar un poquito hacia adentro, ¿no? Y voy a hacer lo mismo con esta otra, de acuerdo a lo que queramos, ¿no? Incluso puede ser izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿no? Y luego voy a hacer lo mismo con estos de acá, ¿no? Que creé. Los puedo ir subiendo. Y ahora me da varias opciones, ¿no? O más bien hay dos opciones. Una es crear una curva en este nodo, porque si se dan cuenta se crea como un piquito. O redondear el vértice, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Puedo seleccionar el nodo y me voy a la barra de control y me va a aparecer esta opción, ¿no? Donde dice convertir. Entonces aquí me aparece como una curva. Puedo presionar y directamente esta se va a convertir en una curva. Entonces, ahí ya lo tengo, ¿no? Se crea una curva en este caso. Y lo mismo acá, ¿no? Esa es una opción, ¿ok? Y la otra opción es, me voy a regresar, le voy a dar control Z. La otra opción es redondear los bordes, ¿no? La otra opción pues sería no modificar nada, ¿no? Entonces, bueno, una de las opciones es redondear. Esta opción solo está disponible para Illustrator 2018 en adelante. Versiones anteriores no las tienen, ¿va? Entonces, en caso de que no se tenga, pues se puede acudir aquí, ¿no? A convertir a curva, ¿va? Pero bueno, aquí sí la tengo, entonces voy a seleccionar el nodo y me aparece un circulito. Eso quiere decir que puedo redondear el borde
en caso de que lo necesite. Entonces doy clic sostenido sobre el círculo y me puedo ir desplazando. Y entonces en automático se generan otros nodos que le dan la curva, ¿no? Ahí lo tengo. Y lo mismo puedo generar en este costado y en este otro de acá, ¿no? Tanto como yo lo desee. ¿Va? Esa es una opción, y la otra opción sería ponerlos en esta parte, ¿no? En curva, ¿no? Y ahora, bueno, digamos que no me gusta lo que estoy haciendo, entonces quiero borrar, quiero eliminar alguno de los nodos. ¿Cómo lo hago? Voy a seleccionar, ya saben, activado la tecla de selección directa. Aquí está, es la flechita blanca, y la otra, la letra A del teclado. Voy a seleccionar uno de los nodos. Por ejemplo, yo quiero borrar este. Entonces lo selecciono. Y en la barra de control me aparece ancla y la plumita con un signo de menos, ¿no? Entonces ahí le puedo presionar y en automático esa herramienta, o más bien ese nodo, se borra, ¿no? Entonces por ejemplo, ya podría desplazarlo. Y si me arrepiento y quiero que ya no sea una curva y quiero que sea una recta, le pongo acá en convertir y lo mismo, ¿no? Puedo generar ahí un pico y podría redondearlo de nuevo, ¿no? Entonces aquí podría jalar el circulito con clic sostenido y redondearlo tanto como lo requiera, ¿no? Igual en este caso podría borrar estos nodos. Por ejemplo, este ya no lo quiero, entonces lo selecciono. Recuerden que los nodos son estos circulitos, o más bien estos cuadraditos que aparecen blancos, ¿no? Si los selecciono, se ponen cuadrados con el relleno de la línea, entonces, de la línea guía. Entonces aquí me voy al panel de control y le doy en quitar ancla, ¿no? En la plumita más el signo de menos. Y entonces ahí ya puedo ir eliminando los nodos, ¿no? Entonces, para agregar nodos, voy a seleccionar la tecla P del teclado o la herramienta de la pluma. Pero claro, tengo que tener seleccionado la línea o el segmento que quiero modificar, ¿no? Entonces, ¿cómo selecciono? Acuérdense. Tengo que tener seleccionada la tecla de selección o presionar la tecla V del teclado. Ahí se activa. Y hay dos métodos, ¿no? El primero sería solamente dar clic sobre este polígono, o puedo trazar un rectángulo imaginario, ¿no? Entonces ahí ya lo tengo seleccionado, y luego voy a activar la herramienta de la pluma, la tecla P. Voy a dar clic sobre esa línea y ahí puedo ir generando los polígonos, ¿no? Y puedo modificarlos al instante, ¿no? Si doy clic y luego selecciono la letra A del teclado o la tecla de selección directa, la flecha, puedo irlos modificando, ¿no? Entonces ahí lo tengo. Y mucho de la herramienta de la pluma es ir practicando, ¿no? Entonces voy a crear líneas y curvas de manera rápida y voy a ir diciendo qué es lo que voy haciendo para que se entienda un poquito mejor, ¿no? Lo voy a hacer más o menos lento. Entonces voy a seleccionar la letra P o la herramienta de pluma, ya saben, y voy a presionar sobre mi mesa de trabajo, clic, suelto, me desplazo, y en este caso yo quiero una línea recta, entonces voy a dar clic y suelto. Luego voy a crear una curva, entonces me desplazo sin presionar nada y yo quiero aquí mi curva, entonces voy a dar clic sostenido y voy a desplazar mi curva hacia donde yo quiera, arriba o abajo. Y presiono Alt, donde yo quiero que termine. Ahí quiero que termine mi curva, entonces sin despegar Alt, suelto el clic, suelto Alt, y ahora quiero que continúe una línea recta. Entonces, ¿qué hago? Voy a presionar sobre el último nodo que creé la tecla Alt y clic. Entonces Alt, clic, suelto Alt y ahí está, ¿va? Otra línea. Me desplazo sin presionar nada. Ahí la quiero. Voy a dar clic y voy a soltar. Otra curva. Me desplazo sin presionar nada. Ahí ya la tengo. Aquí hasta acá quiero que termine. Entonces voy a dar clic sostenido. Me desplazo con clic sostenido. Voy a presionar Alt donde quiera que termine mi curva. Y aquí yo voy a soltar el clic sostenido y posteriormente Alt.
clic sostenido, Alt, ahí está. Y por último voy a crear otra línea recta. Entonces, me va a regresar al último nodo y voy a presionar Alt. Entonces, Alt, clic. Y la última recta. Entonces, me desplazo y donde yo quiero que termine la línea voy a dar clic. Entonces, aquí quiero, y ahí doy clic. Ahora, en automático se sigue generando una línea, ¿no? Y yo quiero que ahí termine, no quiero que se cierre ni nada, ahí quiero que termine. ¿Qué hago? Voy a seleccionar la tecla V del teclado, ¿no? Si es que no se activa esa herramienta, que es la herramienta de selección, me voy directo a la barra de herramientas en esta plumilla, ¿no? La tecla V o esta plumilla, y en automático ya terminé este trazo, ¿no? Y puedo volver a crear o activar la plumilla y generar otro trazo diferente, ¿no? Y más o menos esa es la mecánica del trazo.